Muy buenas tardes. A continuación procedo a realizar un resumen de la sesión de formación que tendrá lugar mañana, 25 de abril, en la Universidad de Louvain en San Luis, Bruselas, en su campus de San Luis, Bruselas. Dentro del programa Erasmus Teachers de la Unión Europea, hemos tenido el privilegio de ser invitados a esta universidad y, en este caso, en las clases sobre lengua y cultura española, realizar una serie de conferencias y sesiones para que los estudiantes conozcan el ámbito publicitario español. En este caso, hemos hablado con las docentes de este grupo y estaban abordando la época del franquismo, la época de la dictadura en España desde el punto de vista histórico, por lo cual nos parecía interesante hacer un acercamiento a cómo era la publicidad en ese ámbito, en esa época, en ese periodo. Concretamente, se sustenta en un trabajo de investigación que fue presentado a la Asociación de Historiadores de Comunicación hace ya 2 años y que fue publicado en un libro específico. Además, tuvo bastante buena acogida la investigación, que fue recogida a nivel divulgativo por varios medios de comunicación y que se centraba en una cuestión muy específica, que es la publicidad de medicamentos. A lo largo de la justificación del trabajo, pues explicamos el porqué de centrarnos en este sector. Lo que realizo a continuación es un breve resumen de la clase que permitirá contar con este material para el alumnado de esa clase como material de apoyo o de refuerzo, y también queda disponible pues, para divulgar el contenido de la investigación realizada, que espero que sea de interés. En concreto, para esta clase en particular, hemos realizado pues, primero una presentación de nuestra universidad y de dónde nos encontramos, y a partir de ahí pues, hemos propuesto un índice concreto que tendría 3 bloques. En primer lugar, es necesario que para abordar un trabajo de este tipo, sobre todo con estudiantes que no son específicamente de publicidad, hablemos de una serie de condicionantes a la hora de hablar de historia publicitaria y también a la hora de hablar de publicidad vinculada al ámbito de la salud. Quiero recordar que en concreto estamos dentro del Grupo de Investigación de Servicio Público SEPCON y ahí abordamos cuestiones vinculadas con la salud y con la comunicación de la salud, y que tienen matices y consideraciones que tenemos que realizar. A partir de ahí sí que abordamos la publicidad de medicamentos en España desde aspectos que hemos encontrado y que pueden resultar de gran interés y incluso de conocimiento de la realidad del país. Y al final pues nos hemos centrado en un par de casos concretos, marcas, medicamentos concretos que de la misma forma tienen un gran interés y son muy llamativas a la hora de reflejar esa evolución social, mediática, comunicativa y publicitaria, ¿no? en el país. Con respecto a esos aspectos previos, hay que destacar que una de las primeras controversias tiene que ver con cómo estudiamos la publicidad desde el punto de vista histórico. Los distintos autores e investigadores en España y fuera de España que se acercan a la historia de la publicidad han tenido varias vías de gestión, ¿no? de ese concepto de historia de la publicidad. Entonces, nos hemos encontrado muchísimos manuales y muchísimas materiales que, cuando hablan de publicidad, se remontan a la antigüedad y consideran que ciertas expresiones culturales de distintas épocas antiguas pueden considerarse los puntos de partida, los elementos iniciales que configuraron la publicidad. Se trata de una perspectiva discutible si, sobre todo, tomamos una definición publicitaria más contemporánea, ¿no? Más vinculada con una finalidad de venta y de relación comercial. Entonces, en cualquier caso, esta sería una de las primeras líneas. Hay muchos autores y autoras que, si hablan de historia de publicidad, se remontan a la antigüedad. Luego hay otra serie de autores que intentan circunscribir a la publicidad a la historia reciente, es decir, con ese concepto de publicidad moderna e incluso vinculado con el concepto de publicidad científica que se acuñó en Estados Unidos, y por lo tanto esto provoca que ese estudio, esa perspectiva de estudio de la historia de la publicidad nos remita al contexto de los años 50 y en Estados Unidos como lugar de nacimiento de la publicidad entendida desde el punto de vista científico y moderno. Hay otra línea de trabajo, especialmente en nuestro país, que habla más de historia reciente con respecto a la publicidad y pone una fecha incluso con la creación en el año 65 de la Escuela Oficial de Publicidad en Madrid. Es decir, la institucionalización de la profesión se considera el punto de partida
del estudio de la historia de publicidad en España para muchos autores. Bien es cierto que tendríamos que añadir otras fechas, como puede ser la creación en 1882 de la agencia de medios Roldós y compañía, Roldós y Cía, que ya se presentó como una agencia de comunicación. Entonces, es discutible también poner una fecha exacta al punto de partida de la publicidad moderna en España, ¿no? ¿Por qué aportamos todo esto? Pues aportamos todo esto porque efectivamente cuando queremos hablar de historia de la publicidad, pues hay distintos puntos de vista, no hay una única vía de entendimiento, de vía de análisis de cómo es la publicidad. De hecho, añadimos otras propuestas y hay alguna que nos parece muy interesante, como el hecho de que se vincule la evolución de la publicidad con la evolución de la historia del arte, siendo la publicidad una expresión artística, en este caso comercial, y teniendo mucha vinculación con el desarrollo de la creatividad y de la expresión artística, no parece desacertado hacer una vinculación entre ambas disciplinas, entre historia del arte y la publicidad. Y hay otras líneas también, por supuesto, muy sustentadas, que especifican el hecho de que la publicidad debería tener una historia propia, marcada también por su desarrollo creativo y no solo por hechos de carácter económico, institucional o otros que hemos expresado en las anteriores diapositivas. E incluso también encontramos estudios que hacen alusión a elementos externos. El hecho de que se vincula la evolución de la publicidad, tampoco es desacertado, con la evolución de los medios de comunicación. Todas estas perspectivas son recogidas de los distintos estudios e investigaciones que se están disponibles, ¿no? Y que tenemos en la bibliografía del trabajo publicado, cuya referencia aportaré en las notas de esta intervención. Sea como fuere, bien es cierto, y esto empieza a explicar por qué nos estamos centrando en este tipo de sector, el sector de los medicamentos, es que para poder estudiar la publicidad, para poner sobre la mesa el estudio de la historia de la publicidad, tenemos unos condicionantes muy claros, que es la volatilidad de los materiales publicitarios. Es decir, a día de hoy, la configuración de la historia publicitaria está condicionado por los soportes en los que se desarrollaba esa publicidad. Y está claro que lo que ha llegado hasta nuestros días ha sido básicamente publicidad impresa, publicidad gráfica, no contando con fondos suficientes, especialmente en España, relativos a otras expresiones publicitarias, como pueden ser radiofónicas o audiovisuales, previas incluso a la televisión existían esos contenidos audiovisuales en cine, y de los que no contamos con apenas archivos o materiales. Entonces, estamos condicionados por el hecho de que si queremos remontarnos a hacer un estudio de historia de la publicidad, pues nos tendremos que ceñir a unos soportes muy concretos. Y dentro de eso, también tendremos que entender que la publicidad fue entendida durante muchísimo tiempo como un material no histórico, como un material vinculado con su temporalidad corta, con una finalidad comercial específica, y que por lo tanto no existía esa cultura de archivo, esa cultura de conservación de los materiales publicitarios, como si sucede en otras expresiones artísticas o en otras actividades. Entonces nos encontramos con esa limitación. Sea como fuere, tanto por esta disponibilidad, como veremos que sí hay en nuestro país, de la publicidad de medicamentos impresa, como por el hecho de que el ámbito de la salud, de los medicamentos, siempre ha sido un sector muy importante en inversión publicitaria. De hecho, si nos fijamos en datos recientes, es raro el ranking de inversión publicitaria en el que no aparece el sector de la salud como uno de los prioritarios, más arriba, más abajo, dependiendo de las épocas, pero siempre ha sido un sector inversor importante en la publicidad en los últimos años y en décadas anteriores, si hacemos revisión de los datos. Por lo tanto, la relación entre publicidad y salud es clara desde el punto de vista profesional y también en el ámbito académico por extensión, ¿no? De hecho, la mayor parte de los estudios que se realizan sobre publicidad y salud han establecido una correlación directa y clara entre la publicidad y la difusión de hábitos de comportamiento vinculados con la salud. Esto puede tener una lectura negativa por el hecho de que la publicidad puede haber popularizado o divulgado determinados comportamientos que no son saludables, que no son correctos, y también por el lado positivo de que la publicidad
puede ser utilizada para la difusión de hábitos saludables. Aquí tenemos el ejemplo de una campaña institucional, pero las propias marcas toman conciencia sobre la necesidad de la conservación de la salud y muchas de ellas, como conocemos todos, pues emplean mensajes que incluyen consideraciones o incluyen recomendaciones de salud para los ciudadanos, consumidores ciudadanos. Y de hecho, existen también muchos trabajos académicos que lo que se preocupan es de cómo también existe publicidad fraudulenta de medicamentos y de productos que se supone que se vinculan con cuestiones de salud y no es así. Y de hecho, pues existen normativas, existen protocolos y propuestas que han puesto un poco coto, han puesto un poco limitación a cómo se utiliza la salud para vender productos, ¿no? Cómo se vincula el consumo de determinados productos con la salud. De hecho, la propia publicidad de medicamentos de uso humano tiene una serie de normativas y condicionantes. Y a ello añadimos el hecho de que se considera una publicidad técnica y con presencia suficiente desde el punto de vista de la inversión, pero también del discurso y de la importancia social que tiene, como para que incluso haya unos premios de creatividad específicos para el sector, para publicidad y salud, ¿no? Como son los Lions Health, que llevan 4 o 5 años celebrándose y que demuestran la importancia del sector salud en cuanto a la vinculación con la publicidad, la actividad publicitaria del sector de la salud, ¿no?